al que él entiende que puede pagar más y menos que entiende que le puede pagar menos. Otra forma de hacerlo es, imagínense que usted va a un museo Congreso de la zona colonial, turistas pagan $5. No turistas, o sea, gente dominicana, ellos siempre. Niños con uniforme, gratis. Eso es discriminación de precio. ¿Por qué? Porque tú estás tratando de sacarle el mayor excedente posible, o sea, sacándole el mayor cantidad de dinero posible a los consumidores, atendiendo una característica que tú puedes observar. Entonces, todo eso viene porque el dumping es una forma de discriminación de precios. ¿De acuerdo? Es tú tienes dos mercados, un local y extranjero, y tú vendes mucho más barato en uno por debajo del precio del costo promedio, con el objetivo, aunque tú estés perdiendo dinero, con el objetivo de qué? De tú tratar de ganar el mercado. Entonces, esa es la forma más fácil o más visible de dumping. Es mal visto, de hecho hay varias regulaciones de comercio, reglas de comercio que tienden a violarse cuando se hace dumping. Nosotros lo hemos llevado ante la OMC. La OMC es el Organismo Mundial del Comercio, la Organización Mundial del Comercio, el organismo que fija reglas de comercio y puede penalizarte si alguna de esas reglas se viola. Obviamente, si la viola Estados Unidos contra la República Dominicana, es difícil que realmente penalicen en Estados Unidos. Si la viola la República Dominicana contra Estados Unidos, rápidamente va a penalizar a la República Dominicana. O sea que son organismos que normalmente funcionan muy bien cuando quien es el infractor de la norma es un país como pequeño, ¿no? Una economía poco desarrollada. Entonces, eso es básicamente lo siguiente. Imagínense que yo soy Walmart USA, luego una E. En Estados Unidos tiene un precio de una silla de $10. Así que yo le vendo al consumidor en Estados Unidos $10. Ahora el costo de hacer esa silla, costo medio, está saliendo en $6. ¿Cuál es el margen de ello? $4. Walmart USA decide instalarse en República Dominicana. Esta silla la fabrican en Estados Unidos. Esa silla, para traerla de Estados Unidos a República Dominicana, hay un transporte de $1. El costo promedio de hacer la silla sigue siendo $4. ¿Cuánto es el costo total? En ese caso, $5. Ay, perdón. Entonces, el precio, esto es el precio en Estados Unidos, precio en RD es $5. Entonces, ustedes me dirán, bueno, pero ¿y cómo es? O sea, ¿cuál es el margen ahí? ¿Cuál es el margen? 2. Menos 2. Está perdiendo 2 por cada silla que vende. ¿Por qué hace eso Walmart? Bueno, porque quizás aquí hay 10 vendedores de sillas que la venden, no sé, a $6 y ellos quieren hacer quebrar, que nadie le compre esa silla, hacerlo quebrar y después ajustar el precio. Ahora, ¿cómo Walmart puede sostener eso? Bueno, porque ellos tienen ventas en Estados Unidos y en otros lugares, venden aquí otro producto y subsidian la pérdida que se genera por la venta de la silla. ¿De acuerdo? Entonces, cuéntame. De hecho, el libro menciona a China por esa práctica. En Estados Unidos también. Muy bien, no, nunca lo imaginamos. Pero este problema, lo que nos dice es que Walmart está dispuesto a perder dinero, pero
lo hace hasta que logra sacar de competencia a los demás productores de silla. Cuando eso pasa, los precios se ajustan muy por encima de este nivel. Entonces, eso es lo que es dumping. Como dije, es una práctica negativa, va contra las reglas del comercio. Aquí nosotros le hicimos un caso. Caso de Costa Rica, a Brasil y a Turquía, porque una varilla que venía de allá estaban llegando mucho más baratas de como estaban allá, después inclusive el transporte. Eso como que se quedó en una nebulosa. El organismo que debía realmente presentar el caso de aquí hizo un muy mal trabajo, y al final la OMC mandó un panel de expertos para que analizaran el tema y dieran un veredicto, y nos descartaron el caso porque no pudieron presentar la evidencia de manera consistente. Ahora no me acuerdo bien, pero imagínense que era de 2020 a 2022, por decir algo. Nosotros comenzamos a presentar y que factura como evidencia de 2019. ¿De acuerdo? Ese tipo de cosas hizo que nos validaran el caso y lo perdimos. Entonces, eso es dumping. Ahora, tienen que darse dos condiciones. Primera condición, tiene que haber, esto tiene que ser un mercado, o un tipo de mercado de competencia imperfecta. ¿Por qué tiene que ser de competencia imperfecta? Ya. Hay poder de mercado. Hay poder de mercado. De acuerdo. Debe de ser perfecta porque la empresa que decide hacer un debe tener un poder de mercado suficientemente o poder ser considerable para poder bajar el precio. Porque las empresas no son tomadoras de precio. En este caso no están tomando precios, básicamente lo que ustedes dijeron con palabras diferentes. O sea, si fuera en competencia perfecta, el beneficio tiende a cero, y Walmart no podría hacer eso de manera por mucho tiempo, porque no tiene que ser de mercado. Y lo otro es que hay lo que se llama mercado segmentado. Mercado segmentado es que a mí me saldría muy interesante, si yo fuera un americano, decir, bueno, yo voy a comprar la silla a 5, más $1 de traslado, serían ¿cuánto? 6, ¿verdad? Para llevarme a Estados Unidos. O sea, yo soy un americano, veo que aquí están en la misma silla que me venden allá en $10, aquí la venden en 5. Yo decir, mira, yo la compro aquí, compro un paquete de silla, pago $1 por llevármela, son 6, y la vendo allá en 9, me gano 3. ¿De acuerdo? Ahora, eso no pasa porque, bueno, hay cierta barrera al comercio, incluyendo el costo de transporte, que me impiden a mí que consumidores de un mercado consuman los bienes de otro mercado. Entonces siempre va a haber dumping, o sea, puede haber dumping cuando haya mercado segmentado, o sea, que los consumidores de un mercado y del otro no pueden comprarse de manera fácil los productos que tienen de cuenta. Tiene que haber barreras para entrada muy grandes, porque si no, lo que va a pasar es que cuando la empresa haga dumping, tumba todas las competidoras y suba los precios, si no hay mucha barrera, de una vez van a empezar a ser competidoras que van a bajar los precios de nuevo, entonces no vamos a perder dinero. Pero no, también se considera dumping cuando dos compañías, corporaciones X llegan a acuerdos inconvenientes. No, eso se llama corrupción. Lo hemos visto hace un par de años. Mira, si ciertamente, ahora, cuando tú dices hasta aquí hay barrera de entrada, el valor que sea, tú puedes tener ese problema. Ahora bien, cuando se hace dumping, normalmente realmente se destruye la industria, y para tú volver a producir ese bien toma mucho tiempo. Ya sea por un tema de bajar la entrada, como tú dices, pero
porque hay el temor de que vuelvan a bajar el precio si entran competitivamente. O sea, porque se tiene el temor de que haya ese comportamiento estratégico. Bien. Cuando se da de que el dumping recíproco, que compañías de dos países están haciendo dumping, eso no tiene mucho sentido. Porque simplemente lo que hay es el costo de transacción. La estamos transportando bien, estamos haciendo el dumping de manera recíproca, se beneficia el consumidor, pero no tiene mucho sentido porque para qué lo estás haciendo. Bueno, o sea, como que están compitiendo en otros mercados, inclusive llevándose algunas regulaciones internacionales. Ok, vamos a algo más interesante. ¿Qué era la economía de escala externa? Pedro. Se basa básicamente en que conforme va aumentando tu cantidad de producción, Sí, pero o sea, eso es economía de escala, yo digo la externa específicamente, ¿vale? Claro, se produce cuando generalmente hay como un clúster de compañías. Cuando depende o sea, todas las compañías. de las empresas, no de una empresa. No de una sola empresa, varias empresas y se reducen el costo. Ok, entonces hay varias razones por las cuales pasa eso. ¿Tú vas a decir algo? Por pregunta era por el dominante antes de que nos hablara del tema, era que en el libro decía que los economistas tienden a estar en contra de las medidas antidoping. ¿Por qué sería eso? Porque El libro decía que los economistas están a favor, lógicamente, no lo ven mal. porque tiende a beneficiar al consumidor, dado un menor precio. Ahora, no todo lo económico va a pensar así. No es lo mismo que tú vengas y reduzcas precios en un mercado donde hay un oligopolio que le quita el servicio al consumidor, a que venga y se haga en un mercado donde hay competencia casi perfecta. Yo creo que sería situacional más que nada. Bueno, Una pregunta, por según el mismo ramo. Hemos estado viendo, por lo menos que estamos teniendo la organización industrial, de que, o sea, hay varias condiciones de que están ocupadas que no son mencionadas. Puede ser que una empresa tenga mayor eficiencia, de que pueda poner precios mucho más baratos, o también se considera la elasticidad de la industria. Eso no puede también, en este caso, como, o sea, provocar también un dumping. O que no si hay una empresa más eficiente, por ejemplo Toyota haciendo carros más eficientes, probablemente que toda esa empresa americana lo produce carro. Si Toyota viene y vende el carro mucho más barato en Estados Unidos que todas las otras rivales, eso es fair, o sea, eso es comercio internacional. Ahora, Toyota lo que no puede hacer es vender en Estados Unidos por debajo de su precio de producción, de su costo de producción. Eso, ¿no? Que es lo que tú dices, China hace eso. Hay veces que es dumping, hay veces que no es dumping, porque el costo de producción de China tiende a ser muy bajo por los subsidios que da el gobierno chino. Entonces, si te da subsidio, tú demuestras el caso de que sí, o sea, tú estás produciendo, tú estás vendiendo por debajo de tu costo, es muy difícil. Los europeos lo que hicieron, cuando le pusieron los aranceles de los vehículos chinos, pues le dijeron, ajá, enséñame tu matriz de costos. Ah, te estás sufriendo aquí, 38% de aranceles. Cuando comparamos, te están dando un subsidio que equivale a 30%, 35% del precio. Ese es tu arancel. No me quisiste decir nada, 45%. O sea que eso que tú dices no sería técnicamente verdad. Bueno. Bien, ¿por qué se da la economía de escalas externas? Hablamos de proveedores especializados, que reducen costos de transporte y otros costos, también por atracción de trabajadores calificados y lo que llamamos derramamiento de conocimiento. ¿Alguien tuvo ayer en la presentación del Club de Gestión de Riesgos? No. Bueno, fue Joan Vázquez que estuvo ahí. Bien, proveedores especializados. Muchas industrias, como yo les planteé el caso de todas estas empresas que producen bienes impresos, invitaciones de 15 años, de boda, tarjetas de presentación. Hay muchas industrias que tienen proveedores muy específicos. Entonces, esa especificidad hace que si usted se agrupa con otras empresas similares, pues salga mucho más barato que le venden a usted. Yo le hablé de los impresores de Santa Bárbara y le hablé también del Garmin District, ¿de acuerdo?
Que bueno, si tú tienes 20 factorías de fabricar ropa en un sitio y tú eres el que le vende las máquinas, tú sabes que cada cierto tiempo las máquinas hay que darle mantenimiento, hay que repararlas, pues tú lo más fácil es instalar un taller cerca de ahí para que te llamen tú y salir corriendo y no instalarlo a 300 kilómetros que va a estar tu headquarters. Entonces, es una razón por la cual los proveedores especializados abaratan costo y permiten que se logren las economías de escala externa. Una compañía individual no es un mercado tan atractivo como muchas compañías pequeñitas pero juntas. Y esa es la idea que está detrás de los clústeres. Un clúster es un conglomerado, se llama en español, de empresas más o menos similares que demandan servicios similares o bienes intermedios similares. Aquí tenemos el ejemplo de Zona Franca. La Zona Franca nace, además del tema de que tiene impuestos mucho más bajos, prácticamente cero, que las otras empresas que no son de Zona Franca. Las zonas francas o los parques de Zona Franca nacen porque aquí había problemas de electricidad, de agua potable, de seguridad, de acceso a puertos. Entonces el gobierno en ese momento, Joaquín Balaguer, lo que hace es decir, bueno, yo voy a designar estos parques donde las empresas que se instalen ahí, yo les voy a asegurar que van a tener 24/7 de electricidad, 24/7 de agua potable, van a tener drenaje sanitario, y yo la voy a poner en sitio estratégico para que desde ahí hacia el puerto la carretera esté completamente asfaltada. Entonces, esa es la idea de Zona Franca en República Dominicana. Y muchas empresas Zona Franca probablemente lograron tener economías a escala basándose en ese tipo de soluciones. Imagínense ustedes que una de esas empresas Zona Franca que sea intensa en energía, porque necesita tener prendida la maquinaria 24/7, te sobra por ahí y lo que le den sean 10 horas de apagón y 14 horas de luz. Y ya que sea un generador privado, o sea, una planta eléctrica, quemando gasoil, no sería rentable. Entonces, cuando se tienen esas aglomeraciones de empresas, sí se tiene el resultado de que abarata costo y obviamente mejora la capacidad de dar precio. Lo otro es la atracción de trabajadores calificados. Ustedes tienen amigos que se han graduado de ingeniería industrial aquí. ¿Quién? ¿Toda la industria dónde trabaja? ¿Dónde trabaja? Bueno, una empresa Eso es una práctica. de AIS, no de AIS. Bueno, cuando yo me gradué, todos mis amigos de industriales acabaron en Zona Franca. Y es lógico, o sea, en una zona franca, en un parque de Zona Franca, Jaina, Hito, no sé dónde, Las Américas, si tú tienes 20 empresas diferentes, una de esas empresas cierra, tú esa gente está desempleada, es más fácil que las empresas de por ahí lo vayan absorbiendo, porque están ahí. Y si tú eres un recién graduado que quiere irte para Zona Franca, tú hablas con un amigo tuyo que está en Jaina y es probable que de una vez te consiga un trabajo. Entonces, eso es lo que se llama atracción de trabajadores calificados. Si tú tienes muchas empresas, aunque sean pequeñas juntas, es más fácil para esos trabajadores encontrar trabajo ahí. Y es más fácil para esas empresas, si le falta un trabajador especializado, conseguirlo. Igual aplica con Silicon Valley. En Estados Unidos, tú el que se gradúa y quiere irse a trabajar temas de tecnología, coge un vuelo a Silicon Valley, junta 3 o 4 meses de alquiler y se queda en un cuarto ahí a ver qué se le pega. Y siempre le va a pegar algo. ¿Por qué? Porque ahí están todas las empresas tecnológicas de Estados Unidos, o una gran parte de las tecnologías que están haciendo startups. Entonces, es muy fácil tú conseguir a alguien que te emplee. Si tú estás en Nueva York, si tú estás en Chicago, es difícil que te emplee. ¿De acuerdo? Entonces, por eso, ese tipo de conglomerados funcionan como si fueran imanes. Ya yo le dije esto, que las empresas tienen menor probabilidad de quedarse, que les falte algún trabajador especializado, y los trabajadores tienen una probabilidad mucho más baja de estar desempleados por mucho tiempo. Esto está interesante, el derramamiento de conocimientos. En la actualidad el conocimiento es un factor bastante importante, sobre todo a nivel de industria tecnológica, de innovación, de producción de aparatos electrónicos, etc. Hay dos tipos de conocimientos, y lo vamos a ver más claro en la clase de complejidad económica.
Hay uno que es el explícito y otro que es el implícito. El explícito es el conocimiento que usted, cogiendo un libro, lo lee y lo adquiere. Bueno, es algo como decir, bueno, ¿cuánto es 2 más 2? Tú sabes. ¿Quién descubrió América? Ya lo leyeron, se lo sabe. Bueno, es también hacer un examen de economía internacional. Eso es conocimiento explícito. Ahora bien, ese conocimiento explícito, como es tan fácil de adquirir, si todo el mundo tuviera nada más conocimiento explícito, todo el mundo produjera lo mismo. Que fuéramos todos iguales. Hay diferencia entre los seres humanos. Hay diferencia entre los trabajadores de los países. Hay países que tienen trabajadores mucho más calificados y productivos que otros. La diferencia entre uno y otro no está en eso, necesariamente. Porque si fuera así, todo el mundo pudiera leer lo mismo y llegaría al mismo nivel. Esté en el conocimiento implícito o tácito. ¿De acuerdo? Conocimiento tácito es cosas que ustedes saben, pero no pueden explicar. Siempre pongo el ejemplo de la bicicleta. ¿Quién se monta bicicleta ahí? Fíjate. Ahora, si yo le digo a ustedes, mira, yo necesito que tú me grabes un video o escribas un manual con instrucciones de cómo una gente que no sabe montar bicicleta debe montar bicicleta. Para que esa persona con ese video o con ese manual que tú escribiste, con una bicicleta y aprenda a montar bicicleta. ¿Cuánta gente ustedes creen que van a ver el video, leer el manual y van a saber montar bicicleta? Cero. No muy poca, cero. Nadie en la historia de la humanidad ha aprendido a montar bicicleta. Digo, porque le dicen cómo montar bicicleta. ¿Cómo ustedes me describen a mí montar bicicleta? Es fácil, con la bicicleta, ¿verdad? Se sienta, pone lo que es los pedales, Y le da para adelante. agarra el guía, el manubrio, y comienza a dar los pedales para adelante, ¿verdad que sí? Y trata de no caer. Intentó el equilibrio y siga montando. Es fácil de decir. Ahora, ¿cuántas veces? ¿Ustedes aprendieron a montar en la primera montada? No, nadie. No se ve muchísimo. Entonces, eso es conocimiento tácito o implícito. Cosas que uno sabe, que la va aprendiendo a medida que la va haciendo. ¿De acuerdo? Que no tengan un libro, pueden decirte, mira, el libro dice tal cosa, pero realmente no aprendes lo que es. Eso en la bibliografía de la escuela que se llama conocimiento científico o técnico y el otro conocimiento empresarial. Se pone ese mismo ejemplo de la bicicleta, pero como que la gente que gana el Tour de Francia y eso no le saben la física ni el momento angular de la bicicleta cuando obran. Tú simplemente lo haces. Nada más lo montan y tú le pones a una persona a que te calcule cómo funciona, no sé, cómo se monta una bicicleta. O el billar de Freeman, que tú juegas billar y tú dices, bueno, con ecuación diferencial, que normalmente tú puedes decir, ¿dónde tiene que darle la bola? Para que entren 5 bolas. Pero nadie en la fase de la piedra va a tener que calcular con una regla y ese cálculo tiene una regla. El que sabe jugar billar y punto, intuitivo. Según la escuela austríaca, la diferencia es que el conocimiento implícito como empresarial no es formalizable, es tácito. No se puede escribir, no se puede. Tú lo puedes escribir, ahora la gente no lo entiende por eso. Lo entiende, es haciéndolo. Desde que tú tienes tu mano, tú no puedes ponerla así en número o en un papel. Claro, es por experiencia. Exacto. Entonces, bueno, hay una clase, como dije, de complejidad económica que nada más que habla de estos temas, pero la idea es que si tú necesitas una gente que sepa algo de conocimiento implícito, tú tienes que buscarlo donde sea que esté y contratar. Porque tú no desarrollarlo in-house no es posible. O contratar una gente que lo aprende en la universidad tampoco es posible. Eso es con la práctica. Entonces, esa es una de las formas en que se derrama el conocimiento. Y como dije, viene por la movilidad de trabajadores. Si yo trabajo en una fábrica y resolví un problema, o sé manejar cierto tipo de torno o cierto tipo de caldera, ¿de acuerdo? Y sé cómo resolver los problemas, incluso problemas que no están escritos en los manuales de mantenimiento. Y mi fama trasciende mi empresa. A mí me van a contratar porque yo soy el que se resuelve esos problemas. Bueno, otra empresa que tenga una caldera similar o un torno similar con el que yo estoy acostumbrado a trabajar, va a estar muy interesado en comprarme, en contratarme.
Entonces, eso es el conocimiento tácito. Los países, cuando no tienen a alguien que haga algo, ¿qué hacen? Estados Unidos, visas especiales para científicos de esto y esto. O sea, la gente, ahora Estados Unidos está teniendo un flujo importante de migración. A la gente se le olvida que Estados Unidos siempre ha tenido un flujo importante de migración. O sea, Estados Unidos se hizo país con mucha migración de irlandeses, alemanes, ¿cómo se llaman esto? Los franceses, italianos. Los papás que están llegando latinos, y asiáticos y africanos y musulmanes. Pero antes eran europeos que están llegando allá. Y dentro de esa migración había mucha gente que eran científicos. O sea, en la Segunda Guerra Mundial, cuando perdió Alemania la guerra, muchísimos científicos nazis fueron a para Estados Unidos a trabajar en universidades y en, ¿cómo se llama esto?, en laboratorios financiados por el gobierno. Durante la Guerra Fría, muchos científicos soviéticos que no podían vivir en esa condición salían de la Unión Soviética y iban a trabajar a Estados Unidos, que lo abrazaban desde que llegaron. En los 1900 bajitos, muchos ingenieros que eran más que nada empíricos de Inglaterra fueron a para Estados Unidos. Y otra hablada importante, cuando cae el Shah de Irán en 79, muchos de esos científicos iraníes, una parte de los cuales fueron formados en Estados Unidos y otra parte en Inglaterra, salen corriendo y se van a Estados Unidos para hacer lo cobran. Pero Estados Unidos vive acogiendo ese talento que tiene un conocimiento tácito y lo inserta en las universidades para investigación, en la industria. Le busca puestos y progresaron en base a eso. China es mucho más cerrada a la inmigración que Estados Unidos. O sea, los chinos son ellos. O sea, es muy difícil tú ver inmigrantes llegando a China y teniendo cierta preponderancia. Eso es más común en Estados Unidos y en partes de Europa. Otra forma de derramamiento de conocimiento, obviamente, es Research and Development, que eso ustedes lo conocen, que básicamente las empresas investigan y en base a investigación van viendo qué producto desarrollan. Ingeniería en reversa, creo que aquí lo hablamos hace un tiempo, lo hicieron los japoneses cuando empezaron con su industria de vehículos en los 60 y 70, China más recientemente también lo hace, que eso es bueno, no sabemos cómo hace un carro, pongamos un carro americano, un carro alemán, que era lo mejor, vayamos desarmándolo a ver qué hace cada pieza. En base a esa experiencia que vamos viendo de ingeniería en reversa, hacemos nuestro propio carro. Y lo mejoramos, que fue lo que hizo Toyota, y fue lo que hizo Honda. Y un último es un intercambio, lo que se llama intercambio formal de ideas y de información. Imagínense que vivimos en Silicon Valley, un grupo de gente más o menos de 30 años, jóvenes que trabajan en industria tecnológica, con niños todos, van los niños a la misma escuela, el fin de semana un picnic, llevan los padres a la escuela, vamos toda la familia, nos damos una cervecita, estamos ahí tirando carne en una parrilla, todo de felicidad y foto y selfie. En un momento, yo que trabajo en la empresa A, hablo con el papá de un niño que es compañerito del mismo colegio, de la misma escuela, del niño mío, le digo, mira, estoy teniendo un problema, tú que trabajas en la empresa B, con este tema. Ah, sí. Sí, ¿cuál es el problema? Bueno, que no puedo encontrar la falla en este sistema que estamos diseñando. Él dice, pero mira, nosotros tuvimos un problema similar en mi empresa hace un año. Y lo que hicimos fue X, Y, Z. Verdad, voy a intentarlo el lunes. Estamos un sábado. Desde que llego a mi casa, yo no tengo un papel para no se me olvide. Y el lunes voy a resolver. Eso no le costó nada a la empresa mía. Pero una transferencia de conocimiento de manera muy informal. ¿De acuerdo? Muy informal. Y eso no es ilegal, son cosas que se dan. Inclusive yo puedo tener, en base a eso, idea de cómo solucionar un problema todavía más complejo del que él solucionó en su empresa. Y voy creando conocimiento. Igual pasa con todos esos trianos que trabajan en zona franca. Te van a un bar de noche. Tengo un problema porque tal máquina no funciona. Tengo una línea de producción parada. Sí, ¿qué le pasa? Bueno, pasó X, Y, Z con la máquina. Pero mira, nosotros no pasó eso con ese mismo tipo de máquina, lo que hicimos fue eso. Está bien, vamos a probarlo. Lo probé y efectivamente resolvió el problema. O sea que ahí se da ese derramamiento de conocimiento de manera muy informal. Tan informal que las empresas ni saben eso, o sea, ni tienen forma de medirlo, ni tampoco de evitarlo. Bien.
Hay algo que ustedes saben lo que son, lo que es la industria asiática. No, pero el entrenamiento de conocimiento. La pregunta es si se puede, lo que estamos viendo aquí se puede parecer al modelo de Roma. Sí, claro. O sea, explícale a tu compañero. Bueno, de negocio, porque lo de economía creo que lo conoce todos. Básicamente es un modelo que intenta explicar el desarrollo económico mediante definiendo como tecnología la investigación y el desarrollo como fuerza de motor económico, y eso se le llama productividad total de factores. O sea, son factores que aportan pero que no son ni trabajo ni capital, básicamente. Tiene una formulación matemática. Hay algo que se llama, por ejemplo, parámetros de densidad, que es cuánta gente está investigando una única idea. Otro parámetro que lo que te dice cuánto porcentaje de la población está investigando en general. Lo que ya muy bien dice que tú puedes explicar el crecimiento de un país y con eso, a medida que hay más crecimiento, debería haber más desarrollo económico en base a esto que está aquí. Hay gente que le llama tecnología, hay gente, el término correcto es productividad total de los factores. Nadie sabe muy bien por qué pasa esto, hay diferentes teorías de las cuales se derrota. Lo que sí está claro es que esto crece más a medida que la población o los trabajadores de tu país son más orientados a la investigación, se gasta más en la investigación, hay más personas con capacidades, o sea, mucha gente que son científicos, que están trabajando en la industria, etc. Y también esto puede aumentar a medida que hay muchas empresas multinacionales trabajando, operando en tu país, que traen mejoras significativas a nivel de proceso y de operatividad. ¿De acuerdo? Entonces, mientras más eso pase, esto puede ser más grande. Yo preguntaba lo que tuve idea, lo que tuve gestión de riesgo, porque ayer yo tuve un panel, estuve en un panel y yo precisamente hablé de ese tema. Bueno, no cité un modelo específico porque era muy diverso el auditorio. Y otro economista que yo no sabía, yo no conocía, lo conocí, se llama Wayne Kamal, el que vive aquí, un americano, se puso también a hablar de ese tema. Me pareció como que muy inesperado, vamos a decir. Bien, hay veces que hay un país o que hay un grupo de productores que se convierten en pioneros. Ustedes saben lo que son pioneros, ¿verdad? ¿Qué son pioneros? El primero que produce. Entonces, si yo tengo una empresa que tiene 200 años produciendo algo, probablemente esa empresa lo va a hacer muy bien. Y va a ser más eficiente produciendo ese algo, ese bien, que una empresa que está saliendo este año. ¿De acuerdo? O sea, es muy difícil que una empresa nueva competir con una que tiene 50, 100, 200 años de producción. Eso es lo que se llama, y vamos a escuchar más ese término de aquí en adelante, el argumento de la industria naciente. ¿De acuerdo? Una industria nueva, una empresa nueva, es difícil que compita con una empresa que tiene décadas o incluso más de un siglo operando. Y por eso, para equilibrar un poquito, el gobierno tiene que darle como un empujón a esa empresa nueva, si quiere que se desarrolle. Entonces, puede darse el caso que cuando tú eres un pionero en la producción de algo, tú, al paso del tiempo, mientras más tú produces, obviamente, se va dando. Más tú produces, más vende, ¿verdad? Más baja el costo promedio, más baja el precio. Y ahí sucesivamente se genera el tejido, el círculo virtuoso. Entonces, eso genera algo que es intangible, que es como quien dice la fama. Todo el mundo aquí, si yo digo los relojes, los mejores relojes del mundo, ustedes van a decir, el reloj es suizo. Bueno, o no la mejor marca, sino el mejor tipo de reloj. La gente tiene muy en la cabeza que el reloj es suizo. Igual que el chocolate es suizo, o que el queso es suizo. Esas son cosas como que se la cae a la gente en la cabeza. Los violines, bueno, un pueblito creo que de Italia que lo fabrica. Entonces, eso sucede porque fueron pioneros en su momento fabricando este tipo de bienes. Si se toma en cuenta, por ejemplo, los relojes tailandeses, que deben ser muchísimo más baratos, porque en Tailandia la mano de obra es mucho más barata que en Suiza. Y al final un reloj, lo que tiene que darte la hora, un reloj de muñeca, o sea, no es más de ahí.
Tú puedes ponerle que tenga, no sé, resistencia, ¿cómo se llama? A la presión del agua, que tenga un vidrio especial, que te diga la fecha, la temperatura, que sea digital, que sea... Bueno, cualquier cosa que tú quieras poner, tú lo pongas. Pero al final es que te dé la hora. Y si tú compites a nivel de gama, siempre un reloj tailandés va a ser más barato que un reloj suizo, por un tema de costo. Pero la gente sigue prefiriendo siempre el reloj suizo sobre el tailandés. Por eso fue la calidad. Está bien, pero si tú pones la misma gama, muy probablemente los tailandeses puedan hacer un reloj exactamente de la misma calidad que el reloj suizo. Ahora, hay un tema, es lo que digo, hay un tema de intangible o de marca que uno no asocia. Es lo mismo que Apple con el smartphone. Quizá Huawei y Samsung tienen un celular que sea mejor, más funcional que el iPhone. Yo no sé. Pero la gente igual compra iPhone. Porque tiene un intangible. En este caso el intangible se produce. Básicamente es porque fue pionero o fueron los más famosos primero. Entonces bueno, aquí el relojes suizos, relojes tailandeses son mucho más baratos y se fabrican obviamente a un costo menor. La idea con eso, como les decía, es que los suizos tienen ese intangible que vienen por ser pioneros. No es una tendencia que tienen las empresas más, podrían tener las empresas más antiguas, que es como una especie de aversión al cambio o a la innovación, porque tienen un mayor, como ya existen, ya son grandes, ya representan muchísimo dinero, tienen un costo de oportunidad pero asumen un riesgo mayor si hacen una innovación, un cambio o algo que sea un cambio. Entonces por eso luego puede venir una empresa pequeña que tenga menos riesgo y haga algo diferente, como cuando IBM tenía el computador, se preguntaba que era Los mainframes. sí, que había que subirla por un beneficio y eso. Ellos eran medio adversos al cambio y luego vino, no sé quién fue que vino, Windows, ¿no? Creo que fue. Microsoft, la computadora más personal y lo barrió. Y así Apple con la época de los Black Tech y todo eso. Entonces, eso no le da como algo a favor de la empresa nueva. Sí, o sea, mientras más innovador, si tú puedes medirlo de alguna manera, mientras más innovador es el sector, menos tú te puedes acomodar. Ahora, mientras más ordinario sea, más tú te puedes acomodar. En un momento a Bill Gates lo llevaron, el Departamento de Justicia de Estados Unidos le hizo un caso de antitrust, de antimonopolio. Y eso fue la batalla del siglo a nivel corporativo. O sea, Bill Gates fue él a defenderse ante el juez. Y ellos lo que decían era que él estaba teniendo un comportamiento monopólico porque estaba usando su posición de mercado. ¿Qué hacía Bill Gates o qué hacía Microsoft? Todos los sistemas operativos de Windows tenían ahí mismo el Office, bueno, y algunos otros programas que eran de Microsoft. Entonces venía ya preinstalado con el software, con el sistema operativo. Entonces ellos decían que eso era abuso de posición dominante, que era un monopolio porque el 98 o 99% de las computadoras que estaban saliendo al mercado usaban el sistema operativo. ¿Qué dijo Bill Gates? Dijo, todo lo que ustedes dicen es verdad. Ahora, yo estoy en un mercado o en una industria donde de un día para otro puede venir un producto que sea mucho mejor que el tuyo y desplazarte completamente. Yo tengo que innovar. Y la forma de innovar es teniendo para yo sostener el tipo de innovación que se necesita aquí, de investigación y desarrollo, que se necesita aquí, yo tengo que tratar de hacer subsidio cruzado entre productos. O sea, que tenía que amarrar, lo que decía o justificaba que había que amarrar sistema operativo con Office y otras cositas más que tenía Windows, que tenía Microsoft. Al final, perdió el caso. El juez dijo que sí, que había comportamiento monopólico. Pero él no deja de tener razón. O sea, en ese momento, el mundo del el mercado de los sistemas operativos de computadora era quizá lo más avanzado que había a nivel de innovación. Entonces, así como él en un momento desplazó a los dos o tres rivales que había, ahí puede haber otra gente desplazada. Después le pasó a Yahoo con Google. O sea, ¿quién iba a pensar que Google iba a tener el empuje que tuvo? Y sin embargo, barrió a Yahoo. Microsoft
el Office con todas esas hojas de cálculo que habían otros y una serie de cosas. Entonces, yo creo que es cierto lo que tú dices, pero se da más en industria ya madura, donde no hay tanta innovación, donde tú te puedes sentar y si viene un competidor, tú simplemente desplomas los precios para que él no pueda aguantar el costo inicial, el costo de entrada. Bien, hay algo que se llama rendimiento creciente dinámico y curva de aprendizaje. ¿Ustedes saben alguna curva de aprendizaje, verdad? ¿Qué es una curva de aprendizaje? ¿O quién lee eso? Andrés. Relaciona el producto unitario promedio con la producción realizada. En una pendiente negativa, pues no desperdicia nada, entonces a través de la producción. Ok, eso es a medida que tú vas produciendo más, tú vas siendo más eficiente. Hay una película de McDonald's en Netflix, Sí. que el tipo, más allá de la maldad del tipo, de Kruger que se llama, él lo que en una cogió se fue a una cancha con una escalera y dibujó en el piso de que este debe ser el proceso y fueron viendo, ¿verdad? De cómo era más eficiente preparar las hamburguesas, que la gente estuviera aquí, se moviera acá y que fuera con una línea de producción. Bueno, es eso, o sea, mientras más se produce, es más fácil tener esas ganancias de eficiencia operativa. Bueno, o sea, cómo yo hacer más en el mismo tiempo, o cómo producir lo mismo con menos recursos. Y eso, como digo, se logra básicamente con la experiencia. La experiencia que te va dando esa idea. Ahora bien, un caso especial son los rendimientos crecientes dinámicos. Que es que mientras más tiempo tú tienes produciendo, no en el último periodo, los últimos periodos, sino en toda la vida de producción, tú ahí vas logrando lo que yo dije ahorita, el efecto de ser pionero o de producir una marca. A medida que tienes 20, 40, 50, 100 años produciendo, tú vas desarrollando una eficiencia operativa que no es posible que una empresa nueva, por mucha investigación que haga, la tenga. Por eso te da a ti ventaja en costo y obviamente ventaja en precio, te hace más competitivo. Y bueno, ya eso, como le dije, es un argumento por lo cual los gobiernos tienden a subsidiar o fomentar las exportaciones a través de empresas nuevas. Es lo que se llama el argumento de la industria naciente o el proteccionismo para apoyar la industria naciente. Entonces, resumiendo, nosotros, el mundo que hemos visto hasta ahora era con rendimientos constantes a escala. Ahora tenemos rendimientos crecientes a escala. Mientras más grande la producción, más barato es producir cada unidad. Y obviamente eso nos da una ventaja en precios. Esos retornos crecientes a escala se llaman economías de escala habitualmente. O sea, cuando ustedes oigan una u otra es lo mismo. Esas economías de escala pueden ser de dos tipos, las externas y las internas. El hecho de que haya economía de escala nos dice a nosotros que ya no hay competencia perfecta. Estamos en el mundo de la competencia imperfecta. Mientras más hacia el monopolio, o sea, mientras más lejos estemos de la competencia perfecta, las empresas van a tener mayor poder de determinación de precios y mayor poder de mercado. Por lo tanto, mientras más nos acerquemos al monopolio, lo que vamos a tener son economías de escala internas. Mientras más nos alejemos del monopolio y nos acerquemos a competencia perfecta, podemos tener economías de escalas externas. El hecho de que tengamos economía de escala nos dice a nosotros, nos crea a nosotros lo que es el comercio intraindustrial. Con ventaja comparativa, los modelos que hemos visto hasta ahora, tenemos el comercio interindustrial, que es más o menos 3/4 partes del comercio mundial. La otra cuarta parte es el comercio intraindustrial, que como dijimos se daba más entre países desarrollados. Por ejemplo, México y Estados Unidos tienen una relación interesante porque México produce muchas piezas, automóviles, productos, aparatos electrónicos que se venden en Estados Unidos y que se usan para producir bienes finales para exportación. Entonces, si ellos no tuvieran esa interrelación, fuera difícil que hubiese tanto comercio intraindustrial. No va a haber comercio intraindustrial entre Estados Unidos y República Dominicana o los países de Centroamérica, porque no tenemos esa relación con ellos. Y finalmente, bueno, ya eso yo lo dije. Pregunta desde acá. ¿Qué hora es? Y 56 la clave.
Cónchale, qué falta. Industrial, extraindustrial. Adelante. Ahí dice que es reindustrial, es una prórroga. Amigo cambiado. Inter. Industrial. Puede ser extra industrial, pero ese no es el concepto que estamos manejando aquí. Intra e inter industrial. Pero la extra existe, pero una prórroga. Tú le puedes llamar extra industrial al interindustrial, pero no, como dije, no es el concepto que nosotros manejamos en la clase, entonces lo cambié para no confundir. Bien, vamos a ir pasando a algo de más actualidad. Voy a buscar aquí. Instrumento de la política comercial. ¿Qué yo les decía que era la política comercial a ustedes? ¿Alguien se acuerda? La política comercial es la medida que toman los países para regular las exportaciones e importaciones. Exacto, para disminuir o aumentar el comercio, que ya sea aumentando y disminuyendo importaciones o la exportación. Esto es lo que hacen los países para lograr eso. Como toda política económica, la política comercial tiene instrumentos para operativizar. ¿De acuerdo? Cuando hablamos de política monetaria, hay una variedad de instrumentos para hacer las cosas que lograr los objetivos de política monetaria. Aquí, por ejemplo, el Banco Central puede subir o bajar tasas de política monetaria, si quiere. Eso es un instrumento que busca impactar variables para lograr objetivos. En este caso, los instrumentos de la política comercial los podemos catalogar en dos grandes grupos, los que buscan reducir el comercio o aumentar el comercio. Y en cada uno de ellos vamos a ver lo que tienen un impacto a nivel de precios y a nivel de cantidad. Entonces, a nivel de precios, lo que reduce el comercio está los aranceles. Un arancel es un impuesto a las importaciones, por lo tanto, si yo le pongo un impuesto a algo, el precio al consumidor que hace sube. Y si sube el precio de un bien, ¿qué pasa con la demanda de ese bien, el consumo de ese bien? Tiende a bajar, ¿de acuerdo? Entonces los aranceles me reducen las importaciones o el comercio vía precio. Pero también hay impuestos a las exportaciones. Yo les hablo a ustedes del caso de la carne de Argentina, le pusieron impuesto a la exportación. Es eso mismo. Si tú quieres reducir las exportaciones de carne, pon un impuesto a los productores de manera tal que ellos prefieran vender la carne internamente y no exportar. Eso reduce, porque aumenta el precio, disminuye el precio de exportación a el que quiere exportar. Cuenta. El peligro decía que esa medida era muy mala, porque Sí, lo vamos a ver. Lo vamos a ver. Siempre que tu economía sea grande, pero lo vamos a ver. A nivel de cantidades, hay algo que se llama cuotas de importación. Cuotas de importación, ¿alguno de ustedes ha escuchado de eso antes? Yo lo mencioné, pero recuerden lo que es. Miren, Era como que por cada cantidad, por una cantidad, un volumen exportado se cobraba, o importado, se cobraba un no. Yo creo que era que dejaban importar una cantidad y la Sí y no. Sí y no. Imagínense ustedes que la producción del bien X son 100.000 toneladas. ¿De acuerdo? 100.000 toneladas. El consumo local, nosotros no exportamos ese bien, el consumo son 130.000 toneladas. Bueno, ahora bien, si el país produce 100 y se consume 130, ¿qué pasa? Hay que importar 30. Ahora, se puede importar 60, se puede importar 70 si hubiese libre comercio. Pero los gobiernos, hay ocasiones que dicen, no, nada más son 30, por los libres son 30. Nadie importa más de una más después de la 30. Entonces, si el gobierno dice lo que se debe importar es eso, es una cuota de importación.
Tú puedes importar más de ahí, etcétera. Pero si lo que te dicen son rentas, justamente eso es cuota de importación. Y los gobiernos, en especial Estados Unidos, juega o utiliza esas cuotas de importación para beneficiar a sus socios, a sus amigos o a sus aliados. En el caso, por ejemplo, del azúcar, el mercado del azúcar de Estados Unidos es uno de los mercados más distorsionados que existe. El azúcar tiene un valor en el mundo, en Estados Unidos es un valor creo que 15% superior, está diseñado así para beneficiar a los productores de azúcar. No se produce todo el azúcar que demanda el mercado americano. No es que la gente come mucho azúcar, es que para repostería, para jugo, para muchísimas cosas se necesita azúcar. ¿De acuerdo? El consumo es mucho mayor que la producción, entonces tienen que importar azúcar. Todos los productores de azúcar del mundo están locos por vender allá porque el precio es más caro. Bien, entonces, Estados Unidos, ¿qué hace? Dice, bueno, yo tengo esta cuota, República Dominicana, tus empresas pueden vender tanto, Brasil, tus empresas pueden vender tanto, Vietnam, tus empresas pueden vender tanto, Filipinas pueden vender tanto, y la usa como una estrategia geopolítica para beneficiar a sus socios. Cuéntame. Me imagino que cuando un país, en este caso, estaría necesitado, no subiría tanto los aranceles de esa importación, ¿no? O sea, tú puedes tener, que fue lo que yo le dijiste tú, que tú puedes poner, bueno, si a los 30.000 es libre de impuestos, después de 30.000, hay un arancel del 100%. Okay. Bueno, pero en la práctica lo que te cierran o lo que pueden hacer es cerrarte para que nada más entre 30.000. Bueno, no pueden entrar y que al 100% de arancel ninguno, te lo cierran. ¿De acuerdo? El otro instrumento es la restricción voluntaria de exportación. Eso vamos a ver más adelante que no es voluntario nada, sino que es un mecanismo que utilizaron. Bueno, le voy adelantando el cuento. En un momento, Estados Unidos y Europa se dieron cuenta, Inglaterra, de que la producción de ropa empleaba mucha gente blanca, caucásica en esos países, que eran clase media baja y pobre. Entonces, a medida que fue saliendo la industria de producción de ropa de esos países, se fue moviendo o a Asia, o a Centroamérica y República Dominicana, pues ese grupo de gente se fue quedando sin empleo. Y eso es un problema importante. Esos gobiernos se inventaron en la OMC un acuerdo que se terminó llamando acuerdo multifibra o acuerdo sobre el tejido y el vestido, creo que la traducción en español, donde los países que estaban produciendo ropa y que la producían mucho más barata que en Estados Unidos, ellos le decían, mira, yo no te voy a poner una cuota de importación para tú venderme en ese mercado. Ahora, durante un tiempo, tú vas a decir que voluntariamente tú vas a restringir tus exportaciones. ¿De acuerdo? Como una cuota de importación, pero la restricción viene de los países productores para no vender tanto a esos mercados de los países desarrollados. Como ustedes comprenderán, eso no es restricción voluntaria nada, sino simplemente fue una forma de decirle, espérate, déjame yo ir viendo cómo voy acomodando a esta gente que se va a quedar sin empleo antes que ustedes me destruyan completamente la industria de ropa de mi país. Eso evitaba que cerraran toda esa industria de ropa de manera rápida y que la transición fuera más gradual. Acabó en 2005. Bien, para aumentar el comercio vía precios, hay subsidio a la importación y a la exportación. Subsidio a la exportación, yo le expliqué lo que era, ¿verdad? Ustedes se acuerdan, yo decía, bueno, por cada aguacate te voy a dar un peso. Y eso obviamente aumenta el precio al cual yo percibo que vendo el bien, soy importador, por lo tanto prefiero exportar. Subsidio de importación, que aquí todos los países creo que han tenido subsidio de importación, es más que nada subsidio a la importación de maquinaria. O sea, si tú por traer bienes importados, tú pagas aranceles. Como a mí me conviene que tú compres maquinaria importada para que produzcas más y puedas exportar, yo como gobierno te doy un subsidio para que importes maquinaria. Aquí tenemos la ley de proindustria que se llama, donde si tú traes una maquinaria importada, eso te reduce el impuesto a la renta que tú pagas. En otros países no se hace así, sino que todo lo que tú traes es importado, tú tienes que pagar tu impuesto. Ahora,
Si tú exportabas, el valor de lo que tú exportabas, usando esa maquinaria, pues se te iba reduciendo del impuesto que tú pagaste por la maquinaria. O sea que si tú traes maquinaria para no exportar, pagaste tus impuestos. Si traes maquinaria y exportas, no pagas los impuestos. Bueno. Acá beneficia de alguna forma a la ingeniería ¿Qué? el gobierno acá beneficia de alguna forma a la ingeniería empresa. Ese beneficio. La ingeniería empresa. Porque si la promuevo, yo creo que no. Eso tiene que ser malas empresas, creo, pero aquí todavía no tenemos empresas que produzcan bienes tan sofisticados para tú hacerlo en el reverso. Bien. Y aumento de cantidades está la expansión voluntaria a la exportación, que es lo contrario a la restricción voluntaria. Ya me dieron el permiso en Estados Unidos y Europa para exportarles más. Bueno, yo expando voluntariamente mis exportaciones hacia esos países. Entonces, bueno, hay dos tipos de aranceles, el específico y el ad valorem. Imaginémonos que yo voy a traer bicicletas de Rusia hacia República Dominicana. Y yo digo, mira, te voy a poner un arancel específico. Por cada bicicleta que tú traigas, tú vas a pagar $10. Si la bicicleta cuesta, ¿no se ve el marcador? Si la bicicleta cuesta ¿y ahí? ¿Eh? Esa venta sí. ¿Se ve? Pero va a salir en la luz, que está en el costo. Ya. Y si tenemos... Si la bicicleta cuesta $20 en Rusia y ponerla en el puerto dominicano, vamos a decir transporte, son $6. El costo en puerto son $26. Si el gobierno decidió poner un arancel específico, o sea, por cada bicicleta que tú traigas, va a pagar $10. ¿Cuánto el precio final o a cuánto sale la bicicleta del muelle? 36. Otro final. Son $36. Ya tú sabrás si la venden en lo que sea, en el monto que sea. Ahora, si mi bicicleta cuesta $2,000, lo mismo quizá $10. Si mi bicicleta cuesta $2,000, vamos a decir que el transporte sube a $10, porque hay un seguro que se paga por cada bicicleta. ¿Cuánto es el costo del puente en puerto? $2,000, $10. ¿Y cuánto el arancel? $10. ¿Cuánto el valor total? $2,020. O sea que no importa el valor de la bicicleta, cuando un arancel específico se cobra el mismo arancel por cada bicicleta que se traiga. Puede ser una bicicleta que valga $50,000 y va a pagar $10 de arancel. ¿De acuerdo? Es por unidad que se cobra. Ahora bien, hay otro que es el ad valorem. Ad valorem es una vocación latina que habla respecto al valor de. Entonces, en este caso, ¿puedo borrar aquí? No. En este caso, vamos a decir que el arancel que pone el gobierno es un 10%. O sea, un 10% del valor puesto en el muelle de aquí, no diga que en el muelle de allá. Pero ¿cuánto es el arancel en este caso? No es 10%, ¿verdad? ¿Cuánto sería? 2.6. En este caso sería 200. ¿Y cuánto sería aquí? Sería 28. 2.6 y aquí sería 2.211. En este caso, el arancel que se paga es mucho más caro dependiendo del costo de la bicicleta.
Y fíjense en algo, el arancel va a ser más caro tanto si aumenta el costo de la bicicleta en el otro puerto, como si aumenta el costo de transporte. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Esos 210 en este caso, $2.6, ¿quién lo cobra? El gobierno, el Estado. O sea, un impuesto lo cobra el gobierno. El gobierno cobra este dinero y le dice, mira, el importador, o sea, el que trae la bicicleta, la pone en el muelle, ya está en 2.26 después del transporte. El gobierno le dice, tú tienes que pagarme 2.6 de impuestos antes de llevarte la bicicleta. Él tiene que venir y pagarle 2.6 adelante al gobierno para sacar la bicicleta de la aduana. Ya ese dinero va al gobierno. Ya el costo de esa bicicleta está en 28.6. Para él recuperar ese dinero, tiene que venderla al menos en 28.6. O sea que él le traspasa casi siempre ese arancel completo a su consumidor. ¿De acuerdo? Entonces, cuando un país pone un arancel, quien termina pagando la totalidad del arancel o una gran parte de este es el consumidor del país que lo pone. Por eso es que en Estados Unidos, los bienes que le pusieron los aranceles del día de la liberación, hay una parte de ellos que han aumentado de precio. Todos han aumentado de precio, pero algunos han sido bastante significativos. Y por lo tanto, la demanda del consumidor americano ha bajado por esos productos, pero lo están viendo más caro. Bien, entonces, un arancel reduce el comercio vía precio. Imagínense ustedes que en este caso, en el caso de esta bicicleta que son de gama media, $2.000, en Estados Unidos hay una gente, si el arancel no hubiera arancel, ¿cuánto fue el costo de llevar la bicicleta? $2.010, ¿verdad? Ahora imagínense ustedes que hayan productores de bicicletas en Estados Unidos que por más que bajan su precio, son bicicletas rusas que van a Estados Unidos. Por más que bajen los productores de Estados Unidos su precio, el precio más bajito, o sea, sus costos siempre van a ser de $2.000. Y su precio va a ser $2.100. O sea, no pueden bajar $2.100. Pero la bicicleta rusa vale $2.010, similar. ¿Quién ustedes creen que le van a comprar más bicicletas? A las rusas, aunque sean importadas. Ahora, si el gobierno ve eso y dice, tú sabes que yo quiero proteger a la gente, proteger a alguien. Entonces dice, yo le voy a poner un arancel de 10% al valor de la bicicleta. $210, bueno, el precio va a ser mínimo $2.211. Imagínense que el que las trae, el importador, aquí cobra 35, aquí cobra 2.250, está ganando 39 por bicicleta, poquito. Imagínense que la trae y está vendiéndola a ese precio. Esta gente la está vendiendo a 2.100. ¿Qué va a pasar? Si los productores locales mantienen el mismo precio de venta, ¿hacia dónde va la demanda? Hacia el local. Pero ellos también pueden decir, tú sabes que esta gente está con el arancel, lo están vendiendo en 2.250 y está casi perdiendo dinero. El productor local, ¿cómo? Ellos pueden subir de precio menor a $2.250. Sí. Él la puede vender en 2.200, le subió $100 a cada bicicleta y le pueden seguir comprando porque es más barato. Entonces, además de que los consumidores americanos en este caso van a enfrentar un precio más alto y por lo tanto van a demandar menos, los productores, viendo el precio más alto del mercado, suben el costo de su precio. Entonces, un arancel te impacta no solamente bienes importados o el precio de bienes importados, sino también el precio de los bienes similares que se producen en tu país. ¿De acuerdo? Por eso es que ayer alguien está haciendo la fe. Uno y dos. Pregunta, antes del comentario, preguntas. Usted no levanta la mano todavía. Tú no levantas. ¿Tú vas a comentar de la fe? Comenta. Y después tú. También, o sea, hice una
Dame un segundo. Tacho, ahora sí. Mira, poner aranceles a insumos es una muy mala idea. Poner aranceles a bienes intermedios es una mala idea. Poner aranceles a bienes finales no necesariamente es una mala idea. O sea que mientras más temprano tú pongas el arancel en la cadena de producción, peor idea es. ¿Por qué? Porque a medida que tú lo vas poniendo más temprano, los márgenes de precios van ampliándose. Tú lo pones aquí, el aumento de precios que ofrece el consumidor es muchísimo más alto que si tú lo pones al final aquí. Porque en cada punto de la cadena hay gente que va agregando valor y está sacando un beneficio. Entonces se van acumulando eso, el aumento de precios para el consumidor final. En el caso de Trump, él le puso across the board, o sea, todos los productos que venden en este país, 10%. Muchos bienes finales, muchos bienes intermedios y muchísimos insumos. Hace como 10 días, el Departamento de Comercio de Estados Unidos tiró un decreto de Trump, una orden ejecutiva, donde él sacaba los aranceles que él había puesto a todos los bienes que no produzca Estados Unidos o que sean insumos para bienes que produce Estados Unidos. O sea, que sacó un paquetón de bienes que erróneamente le habían puesto aranceles. Pero él pensando en eso. O sea, el que hizo ese decreto sabe mucho de comercio. Porque sabe que si tú le pones a estos primeros puntos de la cadena, los precios van a aumentar de manera importante en Estados Unidos. ¿Es un follow-up de eso? También tiene que consumir su, puedes utilizar en diferentes bienes, no solamente lo que cada uno. Claro, claro. Entonces, si tú, por ejemplo, te pones a ponerle aranceles, no sé, al cobre. Muchísimos bienes de Estados Unidos se producen usando cobre, como entre los bienes entre los insumos que se usa el cobre. Bueno, todo lo que use el cobre va a tener un aumento de costo. Y evidentemente que el bien final tuyo, que tú quieres que sea exportado, aumenta su costo y tiene que aumentar su precio. Se vuelve menos competitivo por tu misma decisión. Bueno. No sé si sea lo mismo, pero se puede eso de la relación comparar, por ejemplo, con el modelo de ventaja. Porque, digamos ejemplo, usted ve que ellos pueden subir el precio sabiendo que sigue siendo menor que el del importador a 2.200. Tú sabes que el modelo de Beltrán sin equilibrio supone que tú puedes imponer cualquier precio que esté un poquito por abajo del otro y que esté por arriba de tu costo marginal. Entonces, no se podría en este caso poner un precio de 2.249. Sí, tú puedes poner un precio de 1.249. Okay. Ahora, no necesariamente, ¿cómo decirlo? No todos los escenarios donde tú hagas eso entran en un equilibrio de Beltrán. Es una estructura de mercado muy particular a la que se le llama equilibrio de Beltrán, donde se hace eso. Pero no todas las ocasiones donde sucede, tú vas a decir un equilibrio de Beltrán. Esa es la diferencia. Bien, los aranceles pueden combinarse y tener un arancel compuesto o mixto. Eso es que a un mismo bien se le carga un ad valorem, 10%, más el selectivo. Imagínense que en este caso hay un 10%, un ad valorem de 10%, pero también un arancel selectivo de $10. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, tú calculas el arancel del 10% con el costo puesto en puerto. No es que tú le vas a sumar este costo y después le calculas el arancel. No, tú no vas a estar calculando el arancel sobre el arancel. Tú calculas el arancel del 10%, los valores, y después le sumas ¿cómo se llama? El selectivo y te da el costo final. En ambos casos lo cobra el gobierno cuando va a salir de aduana el producto, y el importador, o sea, quien trae el producto para venderlo en el otro país, se lo carga al consumidor. ¿Qué está pasando con los aranceles de Trump? Si es una economía grande, si una economía pequeña pone aranceles, creo que lo dije la otra vez, con un par de clases de eso, el consumidor es que termina pagando casi todo el costo del arancel. ¿De acuerdo? Porque una economía pequeña que pone arancel es un mercado suficientemente grande para que los productores del otro país, cuando te venden a ti, digan, déjame bajar los precios míos, porque si no voy a perder mucho mercado. O sea que una economía pequeña pone arancel, casi todo el arancel se lo traga al consumidor, o lo termina pagando el consumidor. Ahora, una economía grande no es así. Una economía grande, si Estados Unidos puso aranceles,
Lo que yo he podido ver, todavía no he visto un estudio bien hecho sobre el tema, es que más o menos, si Estados Unidos puso un arancel de 10%, el consumidor está viendo aumentos entre 4 y 6% de los bienes sujetos al pago de arancel. Y los productores que venden esos bienes en Estados Unidos se están comiendo entre un 4 y un 6%. ¿De acuerdo? Si en Estados Unidos como consumidor está viendo un aumento de 6% del precio del bien con arancel, el productor está absorbiendo una parte de un 4% del arancel. ¿Entendieron esa parte? En el caso, por ejemplo, de zona franca, de aquí, los zona franqueros dicen que ya han tenido que reducir de sus ganancias o reducir costos 50 millones de dólares. Cuando uno hace el cálculo rápido, eso es más o menos un 5%. O sea que la mitad del arancel que estamos pagando nosotros en Estados Unidos se lo ha tragado, lo ha absorbido los productores de aquí. Bueno, y ellos hacen eso porque saben que Estados Unidos es un mejor mercado, y si no reducen el precio, bueno, van a perder venta allá. Entonces ellos reducen su precio aquí, el precio que le venden en Estados Unidos, en un 5%, el precio llega más barato allá, y cuando le ponen el 10% de arancel, bueno, el aumento de precio para el americano es 5 o 4%. ¿De acuerdo? Pierden un chin de demanda, pero no tanta demanda como si fuera 10%. Bien, pero eso solamente pasa si es una economía grande. Estados Unidos, la Unión Europea y China. Yo creo que son los países que pueden lograr ese efecto. Entonces, ¿qué está pasando con los aranceles? Bueno, que en el caso de Estados Unidos, el precio de sus exportaciones, sobre su precio de importación, ¿cómo se llama eso? El intercambio. Esto está bajando. Y por lo tanto, esto le está beneficiando a ellos. Como digo, hay que esperar, porque parte de la discusión de la FED, que es lo que va a decir ahorita, la FED, para el que no sabe, se llama la Reserva Federal. La Reserva Federal es el Banco Central de Estados Unidos. Y ellos definen, cada 45 días más o menos, si aumentan, dejan igual o disminuye la tasa de interés de la economía. Ayer, después, la primera vez que lo hacen este año, bajaron un poquito la tasa de interés. Y ellos lo hacen, o lo hicieron a pesar de que muchos de ellos piensan, yo lo pienso así, que todavía el costo de los aranceles de Trump no está completamente acumulado en los precios de los americanos. ¿De acuerdo? Entonces es como una apuesta, ellos están tratando de ser cautelosos porque hay mucha incertidumbre. Si ustedes se fijan, la inflación de Estados Unidos ha ido subiendo, que decían no, que los bienes que no van a subir de precio, que si decían no, la inflación ha ido subiendo. El Trump la encontró como en 2.5, 2.6, ya está en 2.9. Déjenme, yo le voy a buscar algo. Le voy a buscar algo. Un segundo. Para que vean ese cálculo de cómo lo han ido haciendo. ¿Ya no tiene internet? No internet. ¿Aquí no hay? No. Hablan entre ustedes a lo que yo consigo internet con mi celular. ¿Usted puso el paquetico ahora mismo? ¿Perdón? ¿Usted puso el paquetico ahora mismo? No, a lo que lo leo, porque no, a veces ni lo leo.
No, un paquete, el que se pone a comprar paquetico muere aquí, eso es más, o sea, la unidad a la cual sale cada paquetico no es Yo rentable. llevo un año ¿Eh? desde que entré con paqueticos, un año. ¿Con un paquetico? No, con paqueticos, o sea, viviendo con paqueticos. Ah, ya, bueno. Se me ha ido como 12,000 pesos, ¿Y qué tiempo vienen en Intel? un año. Ok. Estos son unos individuos que se han dedicado a analizar contratos de empresas de retail. Retail es La Sirena, El Bravo, empresas así de comercio minorista. El efecto que ha tenido los precios antes y después de los aranceles de Donald Trump que salieron el 9 de abril, el Liberation Day. Entonces, eso es Eduardo Cavallo. Eduardo Cavallo es un economista bastante bueno, argentino, hijo de Cavallo, el gran economista argentino. Entonces, bueno, aquí ellos mapean diferentes hitos en la política comercial de Trump. Primero, cuando él dijo, anunció el 25% a exportaciones de México y Canadá, eso después lo tumbó. Aquí está el Liberation Day, aunque ellos lo ponen el 2 de abril, ese fue el día que se anunció, pero realmente fue como el día 9, fue una semana después, creo, no me acuerdo la fecha, pero no fue el día 2. Aquí están, en ese tiempo Trump le puso hasta 130% a China y China le puso 100% a Estados Unidos, lo pausaron, ahora está como 50% Estados Unidos los aranceles a China y China le tiene como 30 y pico a Estados Unidos. Yo no sé lo que es letters. Bueno, no sé. Algún otro hito. Entonces la cosa es que la línea amarilla es el índice de precios de bienes importados. Y este es el índice de precios de bienes locales, que se producen localmente. Obviamente, dentro de esos bienes locales, que se producen domésticamente, están bienes que todos sus insumos se consiguen en Estados Unidos y bienes cuyos insumos, una parte de sus insumos se consiguen, son importados. Entonces fíjense cómo, después del Liberation Day, donde se le puso arancel a casi todos los productos, fíjense cómo va subiendo de manera acumulada los precios de los bienes importados y más o menos se queda, va subiendo también el de los bienes locales, aunque menos. O sea que hay un efecto inicial. Esta gente calcula lo que a mí me encanta, y es que ellos desglosan los bienes producidos localmente entre aquellos que son o que tienen algún insumo importado y aquellos que no lo tienen. Eso es muy difícil hacerlo granularmente, porque imagínense cuántos bienes no están en Estados Unidos. Pero estos son aquellos bienes que nada que ver con bienes importados. Fíjense que los precios han ido fluctuando, están más o menos igual. Ahora, estos son bienes domésticos que sí son afectados por los aranceles, no sé por qué no está cayendo. Pero la cosa es que ha ido subiendo, a veces un poquito más que los bienes importados. Entonces, ese es el precio a la población que están en sus bienes. ¿De acuerdo? O sea, ese es el aumento de precio que está viendo la población. Entonces, uno dice que en aduana ni teórico, es lo que ellos ven en varios lugares. Ahora, ¿cuáles son los bienes de países que más han aumentado? Bueno, obviamente China. China ha aumentado desde el Liberation Day, estaba un 3%. Te dirán, pero un 3% no es nada, si le pusieron un 30%. Sí, pero espérense. Es un 3% de abril a septiembre. Sería mayo, junio, julio, agosto, septiembre. 5 meses, un 3%. Si usted lo analiza, le da más o menos un 8%. Es mucho. Porque Estados Unidos tiene un país con inflación baja. Bueno, la inflación es 2, y tú estás diciendo que los bienes de China están aumentando un 8, es mucho. Ahora, los de México, fíjense cómo, de hecho, están cayendo, porque ahí no hay arancel. Los de Canadá, el amarillo, han subido un poco, más que nada porque ellos le pusieron aranceles, lo que fue al gas natural, que viene de Canadá. Y estos azules son bienes que se producen en Estados Unidos. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué uno no ve un aumento tan importante de bienes chinos? Bienes importados de China. Teorías, porque todavía estamos en el campo de la teoría. Hay que esperar quizás que pase un año para ver qué pasó.
es que hay muchos minoristas que al no rotar completamente el inventario están aumentando el costo del arancel a los precios finales. Eso es teoría número 1. Teoría número 2 es que hay muchos minoristas que para no perder mercado, están absorbiendo una parte del costo del arancel. O sea, Walmart y ese tipo de empresas están asumiendo una parte del arancel, no se lo están traspasando a sus clientes. Eso sería cierto si ellos entienden que los aranceles van a ser una política de corto plazo, o sea, va a cambiar en unos meses, que ya yo no estoy tan seguro que sea así. Otra hipótesis, otra teoría, es que los productores de estos países, de China por ejemplo, están asumiendo una parte importante del arancel, ¿de acuerdo? Y no se la están traspasando al importador en Estados Unidos. Si es así, si esto es así, los importadores chinos, los productores chinos, están asumiendo un 20-25% de reducción de precios puesto en China. Entonces, todavía no sabemos qué hay. Probablemente una combinación de todo. Como Estados Unidos es un país es una economía tan grande, es muy probable que los productores extranjeros estén absorbiendo una parte importante del costo del arancel. Ellos tienen por aquí abajo cómo han ido aumentando los precios antes y después. O sea, esto es el aumento después del Liberation Day de abril. Y esto es, si la tendencia iba bajando, pues tú dices que han aumentado mucho más. Si la tendencia iba subiendo, tú dices que ha aumentado menos. ¿De acuerdo? Fíjense que de Turquía los precios han aumentado un 26%. Esos son 5 meses. ¿Por qué? Porque Turquía ha tenido un tema cambiario bastante importante. Yo creo que le está pesando ahí. En el caso de Polonia, bueno, una historia similar. Gran Bretaña no es tan alto, ya Trump firmó una especie de acuerdo con esta gente. Y estos países, bueno, fíjense como China está en 3.5, sí, 3.5. Eso viene exclusivo de China. Vietnam en 3.9. Y esto es cómo estaría si no hubiesen ocurrido los aranceles. ¿A cuál tendencia llegaba bajando? Bueno, pues el cambio todavía mayor. Y creo que la última que les voy a enseñar es por tipo de bienes. Por tipo de bienes. Aquí están alfombras. Estados Unidos usa mucho la alfombra, es de lo que más está subiendo cuando son importados, un 28%. Aquí hay muchos bienes perecederos, mucha comida. No veo ahora las ropas por donde ando, lo que por aquí va. Pero la cosa es que la inflación se va acumulando. Trump apostaba y sus asesores apostaban que eso no iba a pasar. ¿De acuerdo? No iba a pasar porque al que subir aranceles, mucha gente iba a llevar su dinero a Estados Unidos, el dólar se iba a volver más fuerte, por lo tanto iba a compensar este aumento. No pasó, solo pues. Entonces están ellos ahí en una situación bastante más complicada de la que se pensaba. Y como les dije, eso forzó a Estados Unidos a eliminar una serie de bienes de la lista de aranceles que tenían. Preguntas. ¿Qué? Conectando esto con ahorita en la clase. Si a mí me ponen un arancel y si hace dumping en realidad una estrategia que funciona, digamos, no puedo hacer dumping cuando me ponen el arancel. Si tú podrías, ahora si te agarran, te hacen un estudio y demuestran eso, te van a penalizar. Está como entre comillas justificado porque eso me está poniendo un arancel. O sea, yo estoy técnicamente, no tengo ni siquiera que. No, porque lo que están haciendo aquí es diciendo, mira, mi margen de ganancia es 10, ahora va a ser 4. Para yo vender más barato allá. O hay que reducir costes un 5% para vender más barato allá y mantengo mi mismo margen de ganancia. Eso es lo que hacen, lo que están haciendo muchos países, no solamente la zona franquera de la República Dominicana. Otra cosa sería decir, vamos a hacer dumping allá para no perder mercado. Eso es una mala práctica. Aunque tú entiendas que lo puedes justificar porque estás poniendo aranceles. Recordemos que los aranceles
es una decisión soberana de los países. O sea, yo no puedo decir, ay, te odio Estados Unidos por no quisiera hacerlo. Eso lo decide cada país. ¿Estás de acuerdo? Eso no, y no es que te está perjudicando a ti, está poniéndose al mundo entero. O sea que los argumentos yo creo que son un poco grises en ese caso. Bien, ¿alguien más? Existen formas de variar aranceles. Dale. Existen formas de variar aranceles. Además de como la carne. Mientras más desarrollado un país es más difícil hacer eso porque todo va a aduana, se registra y se audita de manera correcta. O sea, cuando tú mandas un furgón de sillas, ahí tú dices son sillas con esta característica, bla, 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 tienen este costo. Si es un país donde hay poca institucionalidad, un país no sé, de África, es más fácil tu variable. No valen 100, valen 50. Y tú obviamente pagas más arancel. Eso es un buen caso, voy a hablar de eso. Ahora, lo que se ha visto es que en esos países hay mucho control aduanal. O sea, tú tienes que decir lo que es, si no te pagan una multa. Entonces la gente no lo hace. Es muy difícil variar arancel. En el caso que dice Richard, sí, tú puedes hacer eso. De hecho, recordemos que estos aranceles empezaron en el primer gobierno de Trump, 2016-2020. Y en ese primer gobierno fue con China únicamente. Que ojo, yo sigo diciendo, lo he dicho públicamente, que creo justificado los aranceles a China. Aunque los demócratas hablaron pestes de Trump, que es un loco, que no sé lo que está haciendo. Papá Biden cuando ganó mantuvo los mismos aranceles, incluso lo incrementó. Porque tenían lógica lo que estaban haciendo. Entonces, en ese tiempo, ¿qué pasaba? Que algunas empresas chinas comenzaron a producir desde Vietnam, desde Corea del Sur, desde Filipinas. Entonces, las exportaciones de esos países a Estados Unidos subieron importantemente, de manera importante. ¿Qué pasa? Que dado eso, Trump se ha inventado, o el gobierno de Trump, el gobierno de Estados Unidos se ha inventado algo, que es, yo negocio contigo, por ejemplo con Corea del Sur y Japón, ellos negociaron un acuerdo donde los aranceles bajaban, no sé, de 25 a 15% de todos los productos que llegaban de esos países a Estados Unidos. Ahora, ellos inventaron algo que se llama transshipment. O sea que si es bienes que se producen o salen de Corea del Sur y van a Estados Unidos, pagan 15%. Ahora, si ellos se dan cuenta que son bienes que no se produjeron en Corea, sino en otro país, más que nada China, es 50, que fue lo posible. Y se dan cuenta que no son empresas coreanas, sino China, caen en esa categoría. En el caso de México, México tiene cero arancel, porque tiene un acuerdo de libre comercio en México, Estados Unidos y Canadá. Pero en los acuerdos que firmaron para bajarle del 25% que había al cero, no aplica bienes que produzcan empresas que no sean mexicanas, porque esas empresas no cumplen con el acuerdo de libre comercio de Estados Unidos y México. Entonces, más que nada, que es lo que se busca, aunque es lo que yo busco, que empresas chinas no van a instalar en una planta como dicen exportar a Estados Unidos aprovechando el libre comercio. Entonces, Estados Unidos sí se está cuidando mucho en este periodo de esa situación. Biden, aunque le puso aranceles a China más altos y fue más duro que Trump en su primer gobierno, pero Biden no vio ese tema del transshipment ni tampoco de la posibilidad de que empresas chinas se instalen en México, o se instalen en Vietnam, o se instalen en Corea. Evidentemente que eso está produciendo algo que sí, yo creo que es relativamente positivo para muchos países de la vecindad de China, y es que muchas empresas americanas y europeas, viendo el problema que hay con China y Estados Unidos, han comenzado a salir de China. Se están instalando en Vietnam, se están instalando en Corea, se están instalando en Singapur, se están instalando en la India y en Filipinas, y creo que en Camboya. Entonces, esos son los grandes ganadores, y en Taiwán, grandes ganadores de esta situación que hay con los aranceles. Eso es lo que se llama el friendshoring, nearshoring, etc. Aquí, nosotros seguimos pensando y pidiéndonos el cuento de que va a venir inversión instalarse a República Dominicana que sale de China o que sale de Vietnam, si ahí no le ponían en cuanto era 39% de aranceles. Eso no es así. Eso no es así. Si esa inversión se mueve de China o de Asia a otro lugar, va a ir primero a México y después va a Costa Rica o Brasil. Aquí no va a llegar casi nada porque nosotros no tenemos la mano de obra calificada para atraer esa inversión. Y tampoco tenemos 24 horas de luz, ni tampoco tenemos 24 horas de agua. Bueno, o sea, hay muchas cositas que no hemos hecho y por lo tanto esta ola de reconfiguración de los patrones de comercio mundial lamentablemente no nos va a beneficiar tanto como podríamos beneficiar. Preguntas.
comentarios. Ok. Bueno, nos vemos el martes. Vayan pensando el sábado de la semana de arriba para la reposición. Martes Provin. Si hay Provindex. Diferenciado. Yo creo que no. No vale la pena.